Bien, queridos hermanos, para que vayamos buscando la referencia a la cual vamos hoy a hablar, vamos a ir a Primera de Juan. Primera de Juan. Vamos a ir buscándola, pero hoy no vamos a analizarlo al libro en realidad. Hoy vamos a hacer una introducción para a posterior luego empezar a ver lo que el Señor nos quiere hablar, lo que el Señor nos quiere decir. Y esta epístola, porque es una epístola, es una carta, algo pequeño, algo corto. Por eso se le llama así, por eso no se le dice el libro, sino se le dice una epístola. O una carta, porque en realidad los apóstoles escribían cartas a las iglesias. Y bueno, ahí eran cosas pequeñas, poquitas, por eso se le da ese nombre de epístola o de cartas. Y podemos decir que esta epístola que hoy vamos a empezar a analizar, a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar a través de ella, y la de Judas, que estuvimos viendo sábados anterior, ambas epístolas, o sea, esta y la primera, la segunda y la tercera, porque son 3 epístolas, nos muestran el peligro del accionar de ciertas personas y de sus pensamientos. Esto lo hemos estado viendo ya en el libro de Judas, en la epístola también de Judas, ya que es demasiada cortita. Y al igual que Judas, Juan también hace referencia y nos muestra, nos cuenta del peligro de esas personas y de sus pensamientos. Y como que todo está vigente en esos tiempos y en estos tiempos. Yo me ponía a analizar y yo decía, pero si es lo que está pasando ahora. Porque en todos los tiempos existieron esas ciertas personas con pensamientos diferentes, pero nada es que tengamos pensamientos diferentes, que podemos decir que al ser seres individuales, independientes, tenemos nuestra forma independiente de pensar. Eran pensamientos diferentes en cuanto a la fe. Y eso ya sí es delicado. Eso ya sí nos preocupa y eso preocupó al apóstol Juan, por lo cual él escribió esta carta alertando a los hermanos para que se cuidaran de aquellas ciertas personas que hemos visto en el libro de Judas, si nos acordamos. Esto va a ser una simple introducción, pero que nos va a dejar seguramente una enseñanza, una advertencia, un hambre poder escuchar, poder ver las advertencias que son necesarias para nuestros tiempos también, como lo fueron para esos comienzos de la iglesia, donde la iglesia se estaba formando. Y como en todos los tiempos, ya podemos decir, la iglesia está formada, constituida, pero los peligros siempre existieron, existirán y seguirán hasta el fin, hasta que el Señor la saque a la iglesia de la tierra. Y podemos ver, hermanos, que en esta epístola, el apóstol Juan, que es el escritor, habló acerca de la peligrosa propagación de pensamientos, tendencias, influencias apóstatas en la iglesia. Y algunos no advierten esta peligrosa propagación, estas influencias apóstatas en las iglesias. Y viven como si nada, y empiezan a contaminarse, y empiezan, no advirtiendo esa peligrosidad, esa apostasía, no advierten, entonces empiezan a convivir, a compartir con estos apóstatas, y se contaminan. Se contaminan. Entonces, el apóstol, en toda su sabiduría y discernimiento, advirtió o alertó a los hermanos que no tuvieran comunión con las tinieblas. Sabemos lo que son las tinieblas, ¿verdad? Son las cosas de este mundo. Y hay una diferencia muy grande entre la luz y las tinieblas. Este mundo predica una cosa y los hijos de Dios predicamos otras cosas muy diferentes. Entonces vemos que allí el apóstol San Juan está advirtiéndolo a los santos, a los hermanos, que no tuvieran comunión con las tinieblas y que se mantuvieran en la luz del Evangelio. Ahora, por supuesto, ¿cómo nos vamos a mantener en la luz del Evangelio si no lo conocemos al Evangelio de Jesucristo? Por eso es tan necesario venir a la iglesia para aprender. Aprendemos un poco en casa, reforzamos en la iglesia también, y así vamos creciendo y nos vamos robusteciendo en lo espiritual para no dejarnos engañar. Porque en todos los tiempos uno dice, estos son tiempos peligrosos, claro que sí.
Claro que son tiempos muy peligrosos porque la iglesia ya está por ser sacada de la tierra. Pero en estos tiempos también eran peligrosos. También existían esos personas apóstatas, que así se los llama, y allí el apóstol San Juan está alertando a los santos que no tuvieran comunión con las tinieblas, sino que se mantuvieran seguros, afirmados, aprendiendo, creciendo en la luz del Evangelio. Aislarnos, queridos hermanos, no es el camino correcto, ¿verdad? Decir, bueno, me voy a quedar en casa porque no me quiero contaminar. Hay tantas doctrinas, hay tantas filosofías hoy en día, para todos los gustos, de todos los sabores, que decimos, bueno, nos asustamos. Sí, es verdad, estamos asustados por todas las tendencias, por todos los pensamientos, ¿verdad?, que hay. Entonces, muchos dirán, mejor yo me quedo en casa. Y estaba leyendo yo en internet el otro día, de muchos que decían, cristianos que decían, yo prefiero quedarme en casa. Pero es que eso no es lo que el Señor Jesucristo nos enseñó a nosotros. Que cuando estemos con peligrosidad y cuando estemos no solamente con la peligrosidad del mundo, que está avasallando contra la iglesia, que siempre avasalló contra la iglesia y que seguirá, porque el sentido del mundo es opacarle a la iglesia, es quitarle la luz para que no resplandezca. Entonces, en todos los tiempos existieron y en estos tiempos existirán y hasta el final de los tiempos existirán. Pero aislarnos en la casa no es la solución, no es el camino. El Evangelio es lo que nos da la luz. Por eso es que nosotros tenemos que mantenernos y afirmarnos en la luz del Evangelio. Para eso tenemos que conocerlo al Evangelio, para que estemos firmes, para que estemos seguros, para que estemos constantes, creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios. Y este estudio que vamos a comenzar a hacer de estas epístolas o cartas, como nos guste más llamarlas, nos pueden a nosotros ayudar a abrirnos los ojos para aprender a discernir las enseñanzas falsas que se están dando sobre Jesucristo. Me asusta, me aterra, a veces casi ya no quiero ni entrar al internet, sinceramente, porque es muy fácil ser contaminado, chicos, es muy fácil ser contaminado. Y es más fácil ser contaminado por lo malo que por lo bueno. Lamentablemente es así. A veces las tendencias malas son las que más arrasan con la juventud, con la niñez. Son los más engañados, porque son los que están creciendo, son los que están aprendiendo. Y por ahí los más grandes tenemos más vida cristiana y no nos van a hacer claudicar entre un camino y el otro. Pero los chicos por ahí tienen confusión porque quizás conocen un poco menos que nosotros, que hemos transitado más tiempo en los caminos del Señor, hemos leído más la Biblia, pero por eso es importante venir a la iglesia para que podamos discernir las enseñanzas que son verdaderas y cuando escuchemos de alguien que predica falsas enseñanzas y digamos, pero esto no lo escuché yo en la Biblia, esto no lo leí, esto no me lo enseñaron, me suena extraño, me suena confuso. Entonces cuando venga la duda, entonces nosotros nos afirmamos en la palabra, recurrimos a la palabra que es fuente de toda sabiduría, es la luz que nos ilumina el camino, que no sería si no tuviéramos la palabra de Dios. Gracias que vivimos en un país donde no hay persecución todavía y que podemos tener acceso libre, gratuito a veces, a la palabra de Dios. A veces vemos gente que están repartiendo folletos, gedeones, los Nuevos Testamentos, que se reparten, y podemos nosotros acceder libremente y sin temor, recibir y tener en casa la Biblia que queramos. Salir en la calle con la Biblia debajo del brazo, nadie nos va a hacer nada, más allá de un insulto que por ahí algunos aventureros podrán hacer contra nuestras vidas, pero más de eso no. No va a venir la policía y nos va a agarrar a la fuerza y nos va a llevar a prisión porque no estamos en esas naciones donde sí hay persecución. Entonces nosotros tenemos que saber discernir las enseñanzas falsas sobre Jesucristo, porque se están dando muchas falsas enseñanzas y hablando de Jesucristo, quitándole y poniéndole. Y eso pasa porque la iglesia de Jesucristo no está siendo adoctrinada en la palabra. Hay muchos eventos, hay muchas disertaciones, pero lo que nos hace crecer y estar firme en la roca eterna, Yeshua, como hemos cantado, Yeshua, Jesucristo, la roca o Yahshua, como le quieran llamar, no hay diferencia, es el Salvador lo mismo. Todos esos nombres hacen referencia a una sola persona, Jesucristo, el que vino a traernos salvación y vida en abundancia. Entonces, Juan aquí nos quiere ayudar a nosotros también
mediante esta hermosa epístola, que cuando la vayamos estudiando vamos a ir encontrando todos esos secretos maravillosos, nos quieren ayudar a mantener una íntima comunión con el Señor. Porque decir que nosotros tenemos comunión con las personas no es lo mismo que decir íntima comunión. Podemos tener comuniones porque estamos en afinidad, porque pensamos lo mismo, podemos hablar en paz y nos vamos a entender. Pero cuando hablamos de intimidad es una profundidad que no todos la logran tener. No todos tenemos intimidad con todos, ¿verdad? Siempre uno encuentra que hay una persona con la cual fluye más, con la cual armoniza más, con la cual uno puede estar más cómodo y conversar más abiertamente porque es como que hay una unión con esa persona. Eso es lo hermoso cuando nosotros logramos tener esa relación íntima con nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos seguros ya y permanecemos, podemos permanecer en la verdad. Entonces lo que el apóstol Juan quiere con esta pequeña epístola, que la vamos a ir estudiando, así Dios nos ayude, mantener así una íntima comunión con el Señor para no ser movido de la verdad, para no ser movido del camino, no ser sacado del camino, no torcer el camino. Entonces, de esa manera nosotros vamos a permanecer en la verdad. Ese era el pensamiento, ese era el deseo del apóstol Juan para que los hermanos, los santos, pudieran permanecer en la verdad. Y este libro es maravilloso, nos va a ayudar a nosotros a comprender el gran amor de nuestro Padre Celestial que tiene por cada uno de sus hijos. A veces podemos sentirnos no amados en la tierra, ¿verdad? ¿A quién no le puede pasar? A veces puede pasar, quizás este no es el grupo, quizás esta no es nuestra historia, quizás este mensaje, quizás esta parte no es para ustedes, pero quizás se le venga a la mente algún compañero de trabajo, quizás se le venga a la mente algún compañero de estudio, de la escuela, alguna compañerita que no conoce el amor de Dios. No conoce el amor de Dios, por eso no lo aman, por eso no lo siguen, pero nosotros que somos criados en los caminos del Señor, lo vamos conociendo cada vez más y cada vez que uno conoce un poquito más a una persona, la ama más. Cuando uno tiene una relación distante con alguien, uno como que pone un poquito de distancia porque hay ciertos interrogantes, hay ciertos recaudos, ciertos miedos, por lo cual uno mantiene una cierta distancia hasta decir, hasta que yo no conozca a esa persona no me acerco. ¿Verdad, chicos? Que así hay que andar en la vida con prudencia. ¿Por qué? Uno no sabe. Estamos rodeados de muchos seres humanos y a veces lo miramos y parecen buenas personas. Sí, parecen buenas personas, pero cuando empezamos a tener un poquito más de relación, de intimidad, de amistad, con ellos empezamos a descubrir que no era como nosotros habíamos pensado cuando lo mirábamos a distancia. Quizás lo mirábamos como malo, o quizás lo mirábamos como bueno. Y cualquiera de las dos situaciones nos dejaban con ciertas dudas. Pero cuando nos empezamos a acercar a esa persona y empezamos a tomar diálogo y empezamos a contar y a hablar y a amenizar los unos con los otros, empezamos a descubrir, pero sí piensa igual que yo. Tiene los mismos gustos que yo. Y empezamos a encontrar que hay algo que nos une y que es grato conversar y que podemos pasar horas enteras conversando con esa persona y vamos a fluir, vamos a estar contentos porque nos entendemos, porque hay una relación que tiene un yugo igual, que tiene una unión. Entonces, para eso, queridos hermanos, aquí el apóstol quiere que nosotros comprendamos el gran amor de nuestro Padre Celestial con cada uno de sus hijos, porque en la medida que nosotros comprendamos el amor, cuánto nos amó, cómo nos amó, con qué entrega nos amó, nuestro Padre Celestial, que envió lo que Él más amaba. Nosotros cuando amamos algo lo mezquinamos, ¿verdad? Es así. Hasta las cosas sencillas de la vida. A veces, qué sé yo, quizás por ahí que es una golosina, por decir cosas de comida, ¿no? Y como que no queremos que se nos gaste y la comemos de a poquito y si vemos que alguien está por ahí cerca, la guardamos en el bolsillo para que no nos pida porque es como que nos gusta mucho y lo mezquinamos a eso. O sea, a todos nos ha pasado eso en algún momento. Claro, hay que ser honestos en los caminos del Señor. Es así, queridos hermanos, pero qué hermoso es cuando nosotros empezamos a conocer a Jesucristo que fue enviado por el Padre, al unigénito, al primogénito. Entonces el Padre tenía uno solo, el unigénito, el primogénito, y por amor a nuestras vidas lo entregó. ¡Qué amor tan grande, hermanos! Por eso aquí el apóstol va a hablar mucho de este gran amor. Vamos a estudiar este libro, porque aunque es chiquitito, libro por decir, es una carta, una epístola, tiene grandes cosas del amor de nuestro Padre Celestial para con sus hijos, que se manifestó enviándolo a la tierra como un sacrificio por toda la humanidad. Por toda la humanidad, el que lo quiso aceptar
a Jesucristo lo aceptó y tuvo la bendición de lo que es aceptarlo en el corazón a Jesucristo como el Salvador, como el sanador, como el proveedor, como el Adonai, el Señor de nuestra vida, el pastor que nos guía por estos caminos del mundo que son tan duros, tan difíciles, pero agarrado de la mano del buen pastor, nosotros vamos ahí confiados, sin temor del mal, seguros, afirmados en Yeshua, la roca eterna de nuestra salvación. Por eso hay que conocerlo, y allí el apóstol San Juan, es importante estudiar este libro porque nos va a hacer conocer ese gran amor. Pero antes de pasar a esto, quiero dejarle la referencia de San Juan 3:16 en la Biblia. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros, conociéndolo a Jesucristo, al amor del Padre y del Hijo, no nos vamos a perder, vamos a tener la vida eterna. Qué maravilloso, hermanos, ¿sí? Poder vivir una vida sabiendo quién nos amó con amor eterno. Estamos por ahí en la vida y no somos muy amados. A veces, bueno, conocemos el amor de mamá, podemos conocer el amor del papá, algunos sí, otros no, conocemos el amor de los hermanos, de los abuelos, podemos conocer amores, pero hay personas que no conocen todo y viven con vacíos en la vida, ¿no? Todos hemos tenido algún vacío en la vida, todos, porque hay personas que tienen todo en la vida, como por decir mamá, papá, abuelos, tíos, todo, pero viven con vacíos, porque no han recibido el amor sincero y verdadero. No es la presencia física de las personas la que nos hace sentir seguros acá en la tierra, sino es la esencia de lo que se nos transmite al corazón, la que nos hace seguir confiados, amados y bien amados. Pero acá tenemos para conocer el gran amor sacrificial, porque Jesucristo se sacrificó por nosotros. Lo que quizás ninguno de nosotros hacemos, ¿no es cierto?, acá en la tierra, porque nos da miedo o porque no hemos tenido oportunidad de tener un sacrificio así por un ser que amamos. Pero Jesucristo sin reservas lo hizo en la cruz del Calvario por todos nosotros, pecadores, en nuestra condición baja, unos de una forma, otros de otra forma. De tal manera nos amó que se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Entonces, este libro, ¿quién lo escribió? Estamos haciendo referencia a este gran apóstol, el apóstol San Juan. En algún momento de nuestra vida hemos escuchado hablar de este discípulo seguidor y era característico. Juan era muy cariñoso con Jesucristo. Él se recostaba al lado del Señor, él tenía intimidad, él había buscado a su maestro, lo había buscado. Dice la historia, no revela la Biblia, pero dice la historia que eran primos. No sabemos si es verdad, pero bueno, tenían un cierto afecto, un cierto cariño, una cierta cercanía entre ellos. Y entonces el apóstol, aunque no se dice en ninguna de las 3 epístolas, porque está la primera, la segunda y la tercera epístola de San Juan, no se menciona al escritor, solo se menciona como el anciano. Así se lo menciona en sus comienzos, las cartas estas, las epístolas, no se menciona por su nombre. A diferencia de las epístolas de Pedro, que sí, él en sus epístolas sí se nombra a Pedro. Yo, apóstol de Jesucristo, siervo de Jesucristo. El apóstol Pedro, si buscamos las epístolas, sí se nombra a él como el apóstol Pedro, pero Juan no. Juan no se nombra a sí mismo, solo se menciona como el anciano. Si nosotros lo buscamos, dice el anciano, allá en segundas de Juan, el anciano, a la señora elegida. Y luego en la tercera de Juan dice el anciano a Gallo. Así se nombraba él, no se daba su nombre, pero la tradición la adjudica estas cartas a Juan. Él fue uno de los 12 apóstoles que estuvieron con el Señor Jesucristo, fue testigo presencial del Salvador resucitado. ¿Qué significa eso? Que él vivió con Jesucristo, caminó, tuvo comunión, tuvo amistad con Jesucristo, pero también fue presencial de su muerte y también fue presencial de su resurrección. Sus ojos lo vieron. Ahora vamos a ir a leer. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Y dice así su palabra: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído
eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y también podemos ver en el capítulo de este mismo libro 4, capítulo 4, versículo 14, cuando el apóstol San Juan dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. O sea que eran testigos oculares. Eran testigos oculares. Habían visto, habían oído y habían palpado, lo habían tocado a Jesucristo, al Verbo, como él lo refiere. Tiene esa manera singular el apóstol San Juan de llamarlo a Jesucristo. Él lo llama como el Verbo. ¡Qué hermoso! Bien, queridos hermanos, en cuanto a esta pequeña carta, no se sabe exactamente cuándo ni dónde se escribió Primera Juan, pero probablemente dice que puede haber sido escrita más o menos a finales del siglo I después de Cristo. Y Juan pasó gran parte de su juventud en Palestina, pero luego se fue a vivir a Éfeso. ¿Por qué cambió de región? ¿Por qué cambió de lugar, de territorio el apóstol Juan? Porque se había vuelto allí terrible con la destrucción de Jerusalén y de su templo. Había sido destruido el templo de Jerusalén y toda la ciudad había sido destruida. Entonces, ¿qué pasó en el año 70 después de Cristo? Se dio la invasión de Tito, el emperador romano, y este emperador se llama Tito Flavio Vespasiano. ¿Por qué me he preocupado por buscar el nombre de él? Porque coincide que Tito, el invasor que destruyó Jerusalén, estuvo operando allí en la destrucción del templo en el mismo tiempo que estuvo Josefo. Josefo, que es un historiador, por eso la tradición cuenta que Juan abandonó Palestina por este problema, estaban destruyendo Jerusalén y su templo, entonces Juan se piensa, y entre esa tradición se cree que Josefo fue uno de los escritores, de los historiadores, que cuentan que Juan abandonó Palestina y que se fue a vivir a Éfeso durante sus últimos años. Pero es importante, me puse a estudiar un poquito de Josefo, porque él dice que él trató de frenarlo. ¿Por qué hago esta referencia? Porque llevan casi los mismos nombres. Josefo también se llamaba Tito y también se llamaba Flavio, porque quizás hacían referencia a una dinastía de la cual procedían de ciertas dinastías, entonces tenían en esas épocas, era muy común tener esos mismos nombres, pero la diferencia está en los apellidos. Este Tito el Destructor, el que derribó Jerusalén y todo el templo, su apellido era Vespasiano, a diferencia de Josefo, que fue el que trató de evitar que Tito Vespasiano destruyera toda Jerusalén, pero no pudo. Entonces ahí se cuenta, los historiadores, la tradición, y por eso decimos que Tito Flavio Josefo, como así es el nombre, fue más o menos, él vivió también en los mismos años de Tito el Destructor, podríamos decirle, en los años más o menos 37 al 100 después de Cristo, y la diferencia es que Josefo fue un historiador judío, pero que se nacionalizó romano y documentó la historia del pueblo judío durante los primeros años del cristianismo. Tuvo que vivir un poco escondiendo su verdadera naturaleza, su verdadera raíz judía, para él poder escribir toda la historia del pueblo judío, donde esa época de los primeros años del cristianismo había tanta persecución. Se había levantado una terrible persecución contra los cristianos, arrasaban, destruían, mataban a los cristianos, algunos pudieron huir, refugiarse, pero fue tremendo. Entonces aquí vemos que Josefo se nacionalizó como romano. Entonces allí los romanos estaban tranquilos con él, vivió como medio ocultando su nacionalidad verdadera porque él realmente era judío y pudo entonces escribir mucho acerca de los judíos. Entonces se cree que en ese tiempo, mientras interactuaban los dos Titos, ¿no? El Tito invasivo Vespasiano que destruyó Jerusalén y su templo, también allí estaba Josefo escribiendo toda la historia del pueblo judío.
y de los primeros años del cristianismo. Qué maravilloso que siempre el Señor reserva personas, ¿no?, que van a poder conservar la verdad, porque gracias a estos grandes historiadores que nosotros podemos acudir a ciertas partes de las historias, que podemos hoy acceder con libertad y conocer un poco con mayor amplitud lo que ha sido esos tiempos de persecución, de destrucción. ¿Qué pasó con el cristianismo? ¿Qué pasó con el pueblo judío? ¿No? Gracias a Dios que siempre el Señor esconde algunas personas, y ahí escondidito, como el Señor a mí un tiempo me dijo, vas a estar como la mandrágora escondida, y me puse a buscar qué la mandrágora, porque uno la escucha, pero cuando el Señor te dice, ¿no?, uno tiene que indagar. ¿Por qué el Señor me dice que soy una mandrágora? Porque la mandrágora está mucho tiempo debajo de la tierra, ¿sabían ustedes? Allí está debajo de la tierra, y después empieza a florecer. Pero el Señor a muchos de nosotros nos va a tener así escondido debajo de la tierra, oculto, para que podamos hacer la obra de Él. Porque el Señor tiene que extender de alguna forma el reino de Dios. Entonces nunca vamos a desaparecer de esta tierra. Siempre van a haber esas personas que el Señor las utiliza de diferente manera que aquellos que lo utiliza en las multitudes, a voz en cuello, para que todos los escuchen, todos sepan. Hay otros que tienen que trabajar debajo de la tierra como escondidos, hermanos. Pero bueno, cada uno tiene un llamado, cada uno tiene un servicio. Bueno, aquí estamos Josefo un poco no revelando su total identidad judía para poder hacer el trabajo que tenía que hacer. Por los tiempos se han tenido los escritos de él, y hoy nosotros podemos acceder a él, indagar y conocer un poco más de la historia de todo el entorno ese de esas épocas. Bien, queridos hermanos, entonces, retomando lo que estamos viendo de Juan, podemos decir que él de Palestina pasó a vivir a Éfeso, y allí se cree que posiblemente escribió esta epístola en esos años más o menos del 70 al 100 después de Cristo, allí en Éfeso. Ahora, esta epístola, ¿para quién se escribió y por qué? Y en realidad eso es muy importante. La verdad que no sé si nosotros le damos el valor a estas pequeñas cartas, porque son, digamos, pequeñitas, pero de un contenido tan profundo, hermanos, como hemos visto con Judas, que nos asombró también. Judas, un libro también que lo decimos libro, pero en realidad son cartas, son epístolas por la pequeñez, ¿no? Pero tienen un contenido tan profundo. Y podemos decir que se deduce que Juan la escribió a los creyentes que quizás se encontraban en Asia Menor, la actual Turquía. Y algunas fuentes históricas dicen que Juan pudo haber vivido también y ministrado a fines del siglo I después de Cristo, allí en Éfeso. Leamos cuando dice que Juan escribió a los creyentes. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3 al 4 dice: lo que hemos oído, visto, estos anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 4, y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y luego vamos al capítulo 2, versículos 12 al 14, dice así: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Entonces, aquí vemos que Juan está escribiendo a los creyentes, jóvenes, ancianos, a los padres, que eran los que realmente habían conocido lo que era desde el principio. Y ese grupo de creyentes estaban allí, como hemos dicho, en Turquía, ¿no? Y hay muchas fuentes históricas que dicen que quizás Juan pudo haber vivido y haber ministrado a fines del siglo I después de Cristo, en esa época. Y en esa época, queridos hermanos, estaban surgiendo los falsos maestros que habían creado una terrible cisma o división entre los santos, entre los hermanos de la región. Qué tremendo que son los falsos maestros. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Hay que tener mucho cuidado a lo que accedemos nosotros hoy por hoy en el internet.
Y tener cuidado a los que van a escuchar esta prédica, también en qué iglesias se congregan, porque los falsos se habían introducido, por eso estaba afligido. El apóstol Juan estaba muy afligido, porque sigilosamente se habían introducido en las iglesias y estaban produciendo un cismo. ¿Qué significa un cismo? Una separación, una división tremenda entre los hermanos, que eso es lo más triste. Ver que los hermanos que han estado juntos y en armonía, unidos en un mismo pensamiento, de pronto empieza a producirse una división, a producirse una cisma. Qué triste es eso. Eso es lo que estaba pasando. Entonces, veamos, entonces empezó a florecer la apostasía. Empezó a florecer la apostasía y se empezó a extender en la iglesia. Que cuando algo ingresa a las iglesias hay que detenerlo a tiempo, hermanos, porque eso se empieza a ramificar y se hace una metástasis que después sacarla es tremendo. Curar la apostasía, arrancarla, sacarla es tremendo, es muy peligroso. Veamos lo que dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo. Y me llamó la atención cuando el apóstol dice esto, ya es el último tiempo, y nosotros seguimos diciendo es el último tiempo. Y algunos no quieren predicar de que es el último tiempo. Pero el apóstol Juan estaba diciendo, estaba predicando ya desde entonces, que es el último tiempo, dice, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. A veces yo me pregunto, hermanos, cuando en una iglesia hay una verdadera enseñanza, una verdadera doctrina, cuando se predica todo en el amor de Jesucristo y los hermanos se van, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos? ¿Por qué sucede eso cuando en una iglesia se predica la verdad y los hermanos se van? Qué triste que es eso. Es porque no quieren recibir la verdadera enseñanza, porque prefieren seguir las enseñanzas de personas que se levantan anticristos, lo contrario a lo que la Biblia enseña, las enseñanzas de Jesucristo. Prefieren acomodarse, les es más cómodo vivir entre ellos, entre los anticristos. Entonces, en todos los tiempos existió, nosotros seguimos esperando la llegada del anticristo, ¿verdad? Estamos esperando esa llegada final de ese anticristo. Pero anticristos muchos hay en la tierra, y lo hubieron. Miren, desde los comienzos de las iglesias estaban ya las personas que provocaban divisiones. Y después hemos leído el versículo 2, 18 y 19, y leamos el 22. Dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y cómo estamos viendo esa tendencia hoy, ¿no? Qué peligroso que está hoy el día el mundo cristiano, porque se están viendo tantas tendencias, tantas doctrinas, tantas enseñanzas, ¿sí? De negación, como acá dice, el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. Cualquier persona entonces puede levantarse como anticristo, ¿sí? Mientras esté negando quién es el Cristo, este es anticristo porque lo niega al Padre y lo niega al Hijo. Y luego, el versículo 26 de este mismo capítulo 2, dice, os es escrito esto sobre los que os engañan. Hay muchos engañadores en estos tiempos, por eso hay que mantenernos en la verdad. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que venir. Si es una iglesia bíblica que se enseña la Biblia, tenemos que seguir concurriendo para no ser engañados y por lógica ser condenados. Y luego el capítulo 4 y el versículo 1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
Y en estos tiempos, ya casi finales, podemos decir que el mundo está lleno de falsos profetas. ¿Y quién de nosotros no podemos decir que en algún momento hemos creído a una falsa profecía? En algún momento todos hemos sido engañados y hemos creído hasta que el Espíritu de Dios nos avisa y somos advertidos que hemos sido engañados. Gloria a Dios que hemos podido ser advertidos y podemos alejarnos de esas doctrinas de error, esas doctrinas de esos falsos apóstatas. Entonces, hermanos, en esa época, los falsos maestros habían creado una cisma, o sea, una división, eso sí, una cisma o división entre los santos, entre los hermanos de la región. Y qué triste, ¿no? Que estamos viendo mucho que está pasando eso en las iglesias. Están los falsos maestros que están provocando cismas en las iglesias y hasta algunas iglesias las han llegado a destruir con sus enseñanzas apóstatas. Vemos que la apostasía se estaba extendiendo allá en la iglesia en esos tiempos. ¿Qué es apostasía? Bueno, simplemente dice renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas o políticas y abandono de su religión o del partido político al que pertenecía. Eso significa apostasía, renunciar. Renunciar a lo que en un tiempo uno ha creído y es verdadero y de pronto ya niega todas esas verdades, todas esas creencias, pueden ser religiosas o políticas, una las niega y las abandona y se aparta. Y estamos viviendo en un tiempo muy peligroso de mucha apostasía. Entonces, la apostasía en esos tiempos se estaba extendiendo y por eso estaba preocupado el apóstol San Juan. Estaba advirtiendo a los hermanos para que se cuiden. Y una filosofía particular había empezado a hacerse popular en esa época. ¿Qué significa filosofía? Vamos a ver. Significa conjunto de reflexiones sobre el hombre y el universo. ¿Qué cantidad de filosofías? Los chicos tienen que tener mucho cuidado porque en las escuelas se está introduciendo esas enseñanzas que van contrarias a las que ustedes van a escuchar acá en la iglesia, o que van a leerla en la Biblia cuando ustedes hagan sus devocionales en casa. Son enseñanzas contrarias. Entonces, cuando ustedes sientan que algo es diferente a lo que han aprendido en casa o en la iglesia, tienen que tomar atención y reflexionar si realmente están enseñando la verdad o no. Y tomarlo como una enseñanza de las tales, pero no incorporarla a su entendimiento, a su espíritu, como un estilo de vida verdadero. Tienen que negarse a todas esas cosas, porque si en estos tiempos eran peligrosos y existían ya todo este tipo de filosofías heréticas, ¿cuánto más en nuestros tiempos? Entonces en ese tiempo estaba esa apostasía y estaba ganando popularidad el docentismo. Dice que ese pensamiento estaba formando un movimiento más grande conocido como el gnosticismo. ¿Han escuchado hablar de gnosticismo? Es tremendo, ¿no? La apostasía, primero, renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas o políticas y abandono de su religión o del partido político al que pertenecía. Es como que si yo digo, un apóstata es aquel que ha creído en Jesucristo como que es el único Salvador del mundo, ha creído en el Espíritu Santo, ha creído en el Padre y de pronto de un día empieza a negar todo eso. Eso es ser apóstata. Negar todo lo que en un tiempo uno ha creído y ha aceptado una creencia religiosa, porque la apostasía tiene que ver con la renuncia de una persona a sus creencias religiosas o también políticas, dice, y abandonar. Por eso vemos también las iglesias, ¿no? Que muchos están abandonando, porque están apostatando, están no queriendo congregar más porque han renunciado a lo que en un tiempo le ha sido revelado a través del Espíritu Santo de Dios y empiezan con las influencias de afuera, de los compañeros, de las amistades y todas esas influencias hasta de los profesores, hasta de los maestros en estos tiempos. Qué tremendo, ¿no? Antes se lo hacía en oculto, en secreto, ahora está toda voz en cuello, como se dice el dicho. Se está proclamando la apostasía a voz en cuello. Hay que tener cuidado, chicos, en las escuelas.
¿sí? Con las enseñanzas. Ustedes tienen que venir a la iglesia para conocer la verdad, para afirmarse en la verdad, porque hay muchos conocedores y ahí nomás quedan, pero es distinto ser conocedor y vivirla a la verdad de Jesucristo, que es la que nos va a salvar. El conocimiento solo no, hermanos, porque hay muchos, hasta los gnósticos, hasta todos estos apóstatas tienen conocimiento, pero no lo viven, lo niegan. Entonces hay que conocer y vivirlo. Eso es lo que nos va a salvar de los engaños de estos últimos tiempos muy peligrosos. En estos tiempos bíblicos eran peligrosos y estaba ahí el apóstol advirtiendo a la iglesia que se cuide de todo eso. Entonces en nuestros tiempos, cuando ya la iglesia está por ser sacada, imagínense si no van a ser más peligrosos que en esos tiempos. Entonces, queridos hermanos, el gnosticismo es una de las enseñanzas fundamentales de muchas formas de agnosticismos, que era que el espíritu que tenemos nosotros, chicos, completamente bueno, y que la materia, que incluye el cuerpo físico, era completamente mala. Voy a volver a repetirlo por las dudas, ¿sí? El gnosticismo, porque es lo que ahora ustedes, chicos, van a tener que vivir, entonces tienen que ser apercibidos de eso. El gnosticismo es una de las enseñanzas fundamentales de muchas formas de agnosticismo, que era que el espíritu era completamente bueno, pero que la materia, el cuerpo físico, era completamente mala. Entonces los seguidores del gnosticismo creían que la salvación no se lograba al ser liberados del pecado, sino más bien al liberar el espíritu de la materia, es decir, del cuerpo físico. Y también creían que la salvación se lograba a través de un conocimiento especial. ¿Ustedes han escuchado la palabra esta, gnosis? Chicos, gloria a Dios, si todavía no la han escuchado, ¿sí? De un conocimiento especial de la gnosis, que en lugar de ser a través de la fe en Jesucristo, era a través de ese conocimiento especial. Ustedes van a tener que afirmarse bien, chicos, en la fe, porque esto que se estaba dando en estos tiempos, donde el apóstol Juan estaba preocupadísimo por esos que habían ingresado a la iglesia, también se están dando en nuestros tiempos y se seguirán dando en todos los tiempos. En esos tiempos primero lo hacían oculto y después se manifestaban a la luz. Y en estos tiempos también pasan. Van a entrar sigilosamente, como encubierto, como que nadie se da cuenta, pero de pronto van a empezar con sus tendencias, con sus filosofías, a predicarla y a contaminar la vida de tantos jóvenes, adolescentes y adultos también. Adultos también. Entonces, queridos hermanos, significaba la gnosis creer, encontrar en el conocimiento y no en la fe la salvación. Qué tremendo, ¿no? Ellos decían, tenemos mayor conocimiento y así vamos a encontrar la salvación. Entonces anulaban todo lo que sea por fe. Nosotros, ¿por qué somos salvos, chicos? ¿Por fe o por conocimiento? Por fe, por fe. Hasta una persona sencillita que no conoce casi nada de la Biblia, si se le predica el Evangelio y su corazón es tocado, por fe va a aceptar el Evangelio y va a alcanzar la salvación. Y podemos estar llenos de conocimiento en nuestra cabeza y no aceptar por fe la salvación y nos vamos a perder. Así que tenemos que tener cuidado. En Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Allí tenemos una hermosa historia en Hechos 16:31, donde Pablo y Silas estaban en prisión y sucedió un terremoto en el calabozo donde ellos estaban, y entonces el carcelero de Filipo se asustó terriblemente y se quería quitar la vida, porque pensaba que todos los prisioneros se habían escapado. Entonces allí llega Pablo y le dice que no se quite la vida, que estaban todos allí, y le predica el Evangelio y es salvo él y toda su casa. Qué hermoso es, hermanos, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo, creemos por fe y somos salvos por fe. Efesios 2, 8 al 9 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe.
Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces somos salvos por la fe. ¿En quién? En Jesucristo, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nuestras vidas para que nosotros fuéramos salvos de una terrible condenación que le espera a todos los que se apartan del Evangelio de Jesucristo, de las verdades de Jesucristo, de las enseñanzas de Jesucristo, de lo que está en la Biblia y no lo que algunos han agregado o han quitado de la Biblia. El término docetismo proviene de la palabra griega dokeo, que significa parecer o aparentar. Y los seguidores del docetismo enfatizaban la naturaleza espiritual de Jesús hasta el punto en el que rechazaban la idea de que Él vino a la tierra realmente en forma corpórea. Creían que Dios era invisible, que era inmortal, omnisciente e inmaterial, y consideraban que el mundo material, o sea, todo lo que se puede ver, y el cuerpo físico eran corruptos y malvados. Por lo tanto, creían que como Jesús era el Hijo divino de Dios, Él no podría haber estado sujeto a las limitaciones del ser humano. Miren qué terrible que es esa tendencia. En su pensamiento, Jesucristo entonces, para el pensamiento de estas personas gnósticas del docetismo, entonces para ellos Jesucristo no nació literalmente en la carne y no habitó en un cuerpo tangible, o sea, en un cuerpo que puede ser tocado, que tampoco sangró, tampoco sufrió, tampoco murió o resucitó con un cuerpo físico o resucitado. Solo, dice esa teoría, esa filosofía blasfema, aparentó hacer esas cosas. Miren qué tremendo, chicos. Miren qué tremendo lo que en esos tiempos estaba sucediendo y en nuestros tiempos también está sucediendo lo mismo. Están las negaciones de nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo que vino a la tierra, se hizo humano como nosotros, pero también residía en la naturaleza divina del Padre. Y aunque el apóstol Juan desmintió esas enseñanzas falsas que estaban corriendo allí, en Primera de Juan, que es el libro que estamos analizando, estas persistieron y perseveraron y se empezaron a extender sigilosamente entre los miembros de la iglesia. Y esta y otras falsas doctrinas forman parte de lo que llevó a la gran apostasía. Tiempos peligrosos existieron en esos tiempos. El apóstol San Juan está allí predicando y estaba también entre ellos estaban estos apóstatas, estaban estos que habían entrado sigilosamente y que estaban predicando esas falsas doctrinas. Entonces, aquí el apóstol San Juan desmiente, por eso es importante estudiar, chicos, la Biblia. Es importante estudiar por qué el apóstol enseña acerca de lo que es la verdad de Jesucristo, para que no seamos engañados, para que no nos movilicemos de donde hemos creído un día, para que no salgamos de esa fe que un día hemos alcanzado. Porque ustedes saben, chicos, que se puede caer. En este mundo hay muchos engañadores y ustedes están muy expuestos a diferentes filosofías, pensamientos de vida, de pensamientos y tendencias religiosas. Muy peligroso está la vida en todos los tiempos, pero aún ahora más que nunca, cuando ya estamos muy cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, Satanás está queriendo llevarse cautivo a muchas almas al infierno. Entonces están esta gente peligrosa que hasta en las iglesias se introducen, y eso había pasado allí. Entonces, por eso él está escribiendo esta carta para advertirlos a los hermanos que se mantengan firmes en lo que ellos habían creído, porque estos apóstatas seguirán en todos los tiempos con sus falsas doctrinas. ¿Y cuáles son algunas de las características de este libro? Bien, el apóstol San Juan, al ser uno de los apóstoles de Jesucristo, Juan era un testigo presencial del Salvador resucitado. Él había sido el más pegote de Jesucristo. Él, el que estaba a todos lados con él y se recostaba, lo quería mucho a Jesucristo. Entonces era un testigo presencial realmente el apóstol Juan. Y para comenzar esta epístola, Juan declaró que había oído y había tocado personalmente a Jesucristo. O sea, él dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Así dice el primer versículo, ¿sí?
Entonces, él personalmente había visto, había oído y lo había tocado a Jesucristo. Entonces tenía poder para poder realmente defender a Jesucristo, a la doctrina de Jesucristo, y poder negar todo lo que fuera contrario a lo que él había escuchado de su maestro. Por eso, chicos, es importante que ustedes escuchen, vengan a la iglesia, en la casa también escuchen cuando mamá o alguien lee la Biblia, escuchen para que cuando vengan las falsas doctrinas, los engañadores, no se dejen corromper, no se dejen engañar, porque así entra la apostasía. De a poquito, sigilosamente, empiezan a presentar mentiras como si fueran verdades y empiezan a engañar a los que no están firmes en la palabra, y aún a los que están firmes muchas veces en la palabra. Dice que algunos también fueron contaminados y fueron engañados. Triste es eso. Estamos en tiempos muy peligrosos donde debemos esforzarnos, venir a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, para que cuando escuchemos otro tipo de doctrina, tapón a los oídos. Ahora, chicos, bien destapados los oídos. Estamos en la iglesia, en la casa de Dios. Cada vez que se lee la Biblia, los oídos bien atentos, bien apercibidos, bien para recibir el mensaje de Jesucristo. Pero cuando estén en la calle, en las escuelas, en los clubes, en los lugares donde ustedes concurren a diarios, tienen que analizar bien lo que escuchan, y lo que vaya contrario a lo que ustedes han aprendido en la iglesia o con los padres en la casa, tienen que hacer oído sordo y alejarse. Eso es lo mejor. Alejarse, y si aún tienen que dejar compañías, las dejan. Es mejor perder y ganar la vida, ganar la salvación, la vida eterna, que ganar amistades acá en la tierra y perder el alma. Eso es tremendo. Ganan acá momentáneamente, porque nadie sabe cuándo se va de esta tierra, amistades, pero pierden el alma. Que eso es tremendo, porque eso es por toda la eternidad. Y de ahí ya de la eternidad no van a poder salir nunca más a donde ustedes hayan ido. Si algún día el Señor nos saca de esta tierra, porque no sabemos cuándo nos vamos, ya la eternidad es definitiva y ya no está ni mamá ni papá para rescatarnos. Ya es tarde. Si no hemos nosotros asegurado nuestra salvación mientras estamos con vida, ya en la eternidad es imposible salir de la eternidad. Es mejor estar con Cristo, chicos, que separados de Él. Por eso venimos a la iglesia para aprender, escuchamos la palabra del Señor para poder aprender. Y luego, para ampliar un poco este testimonio personal, Él invita a los lectores a que tengamos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Allí en el versículo 3 dice: lo que hemos oído y visto, esto os anunciamos para que también vosotros tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El amor es un tema central de la primera epístola de Juan. Es maravilloso estos libros que quizás no le hemos dado mucha importancia, pero el amor es muy notorio acá. Por eso dicen que Juan era el discípulo amado de Jesucristo, porque era el discípulo amado. Él conoció el amor de Jesucristo y dijo: yo no me separo de Jesús. Y nosotros también, si conocemos el amor de Jesucristo, así yo no me separo de Jesús. Yo lo voy a amar hasta el fin de mis días, aunque tenga que sufrir, aunque tenga que padecer, aunque en la escuela me hagan burla, aunque pierda amigos en la escuela por ser cristiano, por seguirlo a Jesucristo. Pero yo he conocido un amor que es sin igual, que es singular, que es eterno, ¿sí? Así, entonces, el amor era el tema central de la primera epístola de Juan, que la vamos a ir estudiando en sábados posteriores, y vemos que hace hincapié en que los que dicen que aman a Dios, pero no aman a los que los rodean, son mentirosos. Veamos eso en primera de Juan capítulo 4, versículo 20 al 21, dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ame también a su hermano. Entonces es un parámetro, queridos hermanos, para saber si nosotros realmente amamos a Dios,
Si amamos a nuestros hermanos acá en la iglesia, somos poquitos, no importa, pero podemos hacer una fogata, hermanos, entre estos poquititos. A veces tendremos diferencias, podremos tener, qué sé yo, algunas diferencias, ¿no es cierto? Pero que el amor nos una, el amor de Jesucristo, que sea una llama encendida en nuestro corazón, que deseemos venir a la casa de Dios para poder conocer más de Dios, para poder tener comunión con Dios y con los hermanos, porque es importante la comunión con los hermanos también. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no amamos al hermano que hemos visto? ¿Cómo vamos a decir que amamos a Jesucristo que no lo hemos visto nosotros? Si no amamos al hermano, que sí lo vemos. Entonces, hermanos, que nos esforcemos por poder mantenernos en la verdad de Jesucristo, para que cuando empecemos nosotros a escuchar nuestros oídos, chicos, van a escuchar en el club, en la escuela, entre los amigos, en la calle, en todos lados, tendencias y doctrinas erróneas, como la que aquí estaba enfrentando el apóstol Juan. Estaba enfrentando una terrible doctrina contraria a la que habían escuchado de Jesucristo mismo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder mantenernos en la verdad si no conocemos la verdad? Si no amamos la verdad, si no la cuidamos, si no la defendemos a la verdad. Nosotros en la tierra somos puestos para frenar que no avance todo lo que es contrario a la verdad de Jesucristo. Pero si nosotros no conocemos la verdad, nunca podremos mantenernos firmes y podremos ser contaminados y arrastrados como muchos eran contaminados. En estos tiempos, de entre los hermanos, de entre la iglesia, dice que muchos fueron confundidos, engañados por estos hermanos falsos que estaban enseñando otras doctrinas de error. Que Dios los bendiga, queridos hermanos, que el Señor nos dé fortaleza y sabiduría. El camino de los creyentes es un camino de sabios y de entendidos. Los necios y los ignorantes son los que se dejan arrastrar y llevar por esas falsas doctrinas de error y de confusión. Por eso, para eso tenemos que venir a la iglesia, para escuchar qué es lo que la Biblia dice. Cuando escuchamos algo contrario, tapemos nuestros oídos espirituales para no escuchar eso, para no perder la salvación, para no dejarnos engañar, hermanos queridos. Que Dios los bendiga, que la paz de Dios esté en el corazón y que podamos atesorar estas verdades sencillas pero peligrosas, que están invadiendo las iglesias, están invadiendo el mundo entero. Hoy se enseña libremente lo contrario a la palabra. Antes más o menos entraba en escondidas, como dicen acá, que habían entrado sigilosamente y que después se destaparon de golpe. Si hoy en día se declaran de entrada, no les importa. Hoy son declarados de entrada. Todo lo malo, ¿vieron cómo se declara en público ahora? Lo que antes eran oculto, ahora es todo en público. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos que ser apercibidos, tenemos que ser sabios, ¿sí? Para discernir entre el bien y el mal y poder de esa manera mantenernos en el camino que nos lleva a la vida eterna, que se llama Jesucristo. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.